Hola, mi nombre es Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid, y en este vídeo vamos a tratar el tema del análisis dinámico. Quiero destacar que este es el primer vídeo de la segunda parte del curso de dinámica de sistemas. Durante la primera parte hemos estado tratando del modelado. Nos hemos preocupado de, dado un sistema, encontrar sus ecuaciones diferenciales que definían su comportamiento, linearizarlas, pasarlas a Laplace y a partir de ellas obtener la función de transferencia y el diagrama de bloques, entendiendo que la función de transferencia era una herramienta que nos permitía modelar, nos permitía explicar cómo se comportaba el sistema. Una vez que tenemos esa herramienta de modelado, vamos a pasar al análisis, cuyo objetivo es, a partir fundamentalmente de la función de transferencia, predecir qué comportamiento va a tener ante determinados estímulos, ante determinadas entradas. A partir de ese modelo, a partir de la función de transferencia, vamos a analizar cómo se va a comportar el sistema. Esto es lo que haremos en el resto de los capítulos a partir de este momento. Entonces, en este primer vídeo, en este primer capítulo de análisis dinámico, vamos a descomponerlo en estos apartados, que son los 6 vídeos que se van a preparar para esta lección, en el cual en el primero hablaremos de la respuesta temporal, indicaremos qué es, qué partes tiene, hablaremos de un concepto muy importante que es la estabilidad, lo definiremos de manera formal y daremos también la idea un poco intuitiva de qué es esta estabilidad. Indicaremos qué son los modos transitorios de la respuesta a un sistema, puesto que en ella es en buena parte donde nos vamos a centrar en el análisis, en averiguar cuáles son esos modos transitorios. Y luego concretaremos cómo la respuesta temporal de los sistemas ante las entradas típicas, prioritariamente la entrada en escalón y también la entrada en rampa de impulso. Finalmente, en el último vídeo haremos un resumen destacando los aspectos más importantes de toda la lección. Comenzamos por lo tanto con el primero, que es la respuesta temporal, y en este análisis temporal vamos a tener como objetivos los siguientes. Por un lado, definiremos el concepto de respuesta temporal, qué es, qué importancia tiene, y dentro de ella pues distinguiremos lo que es la parte transitoria de esa respuesta y la parte permanente, régimen dinámico y régimen estático. Antes de empezar con estos conceptos, quisiera llamar la atención sobre algo. Es algo que por ahora solamente voy a poder explicar sin dar argumentos, pero iremos viendo que es así. Vamos a suponer que tenemos un sistema que tiene que ser lineal, invariante y estable. Introduzco este concepto que aún no hemos definido, pero que de alguna manera por ahora nos sirve con que cuando al sistema le doy una entrada finita, acotada, la salida no se me va, ¿vale? Es decir, que puedo de alguna manera hacer que el sistema siga mis órdenes, le puedo manejar. Entonces, a este sistema, que desconozco cuál es, no me importa, le pongo una entrada en escalón y observo la salida, lo que me voy a encontrar es lo que vamos a ver ahora. Vamos a encontrar esto que vemos aquí. Esta figura que vemos aquí arriba, aquí, sería la respuesta de mi sistema al escalón. Como vemos, es también un escalón. Fijémonos en algún detalle. Este escalón era de amplitud 1. Aunque se ve pequeño, ahí se ve que hay un 1. Sin embargo, aquí tenemos 0,01. Es decir, es un escalón de otra amplitud. Hemos, en este caso, atenuado la amplitud de la entrada. Pero es que además he hecho un poco de truco en esta gráfica. Este escalón lo he pintado de 0 a 1. Antes de 0 el escalón valía 0, en 0 pasó a valer 1 y ya se mantiene 1, pero únicamente reflejado el valor hasta 1. Mientras que la respuesta la he pintado de 0 a 1000. Si hago un zoom de esta gráfica y me quedo en esta primera zona de 0 a un pequeño valor, concretamente lo he pintado hasta 6, me encuentro con esto. Esto es esta parte de aquí que estaba oculta por el factor de escala de tiempo que he utilizado. Es decir, sí que es cierto que en este sistema lineal, invariante y estable le he puesto un escalón y al final ha habido un escalón de otra amplitud, pero un escalón. Pero eso ha ocurrido pasado un cierto tiempo. Antes, mi sistema, de alguna manera, le ha costado evolucionar hasta el valor que yo le he pedido. Ha tenido un régimen, una parte transitoria, que ha estado, en este caso, oscilando, y finalmente se ha quedado en el escalón. Me quedo con dos ideas. Ante un escalón, finalmente ha sido un escalón de diferente valor, pero un escalón, pero le ha costado un tiempo. Este comportamiento ante el escalón ocurriría lo mismo si en lugar de un escalón pongo una rampa. Le pongo una rampa, fijaros que es de pendiente unitaria, tiempo 1 ha ganado 1, en 2 llega a 2, la pendiente de esta recta es 1. Si paso esta entrada por mi sistema, me encuentro con que la salida es esta, otra rampa. Pero fijémonos en que aquí de 0 a 50 ha subido solamente 0,05. Tiene una pendiente de 0,01, no 1 como tenemos aquí. Pero es una rampa de otra pendiente, pero la salida es igual que la entrada. Y de nuevo he hecho el truco del tiempo. Aquí tenemos un tiempo hasta 400. Si yo hago un zoom de esta zona de aquí y represento únicamente de 0 a 6, nos fijamos que hay una primera parte en la cual la salida no acaba de ser una rampa, le cuesta. Está intentando un poco evolucionar a tener esta rampa final. Entonces, de nuevo la idea que decía antes. Sistema lineal invariante y estable. Ante una entrada, mi sistema repite esa entrada, con un factor de escala. En este caso cambia la pendiente, en otro caso cambiaba la amplitud, pero repite la entrada. Pero eso lo hace pasado un cierto tiempo. Antes ha tenido una parte, un régimen transitorio, que le ha costado imitar esa entrada. Bueno, pues con esta idea, que ya digo que aquí está sin justificar,
bien vale la pena decir que esto lo he hecho con una GDS que en concreto era esta de aquí. Si hubiese puesto otro hubiese ocurrido más o menos lo mismo, ¿vale? He cogido esta que me he inventado, pero con otro hubiese ocurrido lo mismo. Entonces, esto que ahora no está justificado, lo vamos a ver ahora matemáticamente por qué es esto, y en algún momento lo reproduciré y lo veremos físicamente con algún sistema físico que grabaremos y veremos cómo le pongo una entrada a un escalón, y al final es un escalón, pero antes de llegar a ser el escalón, tiene un régimen transitorio que es cuando el sistema está llegando a ser ese escalón, o le meto una rampa y otro tanto. Bueno, pues vamos ya con las definiciones y los conceptos que tenemos que ver en el capítulo. Empezamos con lo que es respuesta temporal. El análisis de los sistemas típicamente o clásicamente se hace en dos dominios, dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. El dominio de la frecuencia no lo vamos a tratar, pero básicamente consistiría en excitar a mi sistema con señales senoidales de diferentes frecuencias y ver qué le ocurre a la salida. Y va a ocurrir lo mismo que hemos visto anteriormente con el escalón y la rampa. Si le pongo una senoide, obtengo una senoide a la salida, de la misma frecuencia, pero con diferente amplitud. Y eso no va a ser instantáneo, le va a costar un tiempo. Por lo tanto, cuando la salida sea una senoide, ha pasado un tiempo y se ha quedado desfasada. Entonces me encontraré que un sistema lineal invariante y estable, si le pongo una entrada senoidal, la salida va a ser senoidal, de otra amplitud, de la misma frecuencia y desfasada. Eso es análisis en frecuencia. No es objeto de esta lección ni del contenido del curso de dinámica de sistemas. Nos vamos a quedar con el análisis en el tiempo, análisis temporal. En ese análisis lo que vemos es cómo evoluciona en el tiempo la salida de un sistema cuando le ponemos una entrada. Es decir, vamos a fijarnos cómo es la función del tiempo de la salida, ¿vale? Es decir, si yo tengo un sistema como este y le pongo una entrada genéricamente I de t, ahora concretaremos con algún ejemplo, y tengo una salida que es x de t, o en Laplace I de s y una salida de x de s, sabemos que la x de s es precisamente la función de transferencia g de s por la entrada. Aprovechamos también para decir que esto es x de s. ¿Cómo obtendría x de t? Lo obtendría antitransformando x de s. Pero si no tuviese acceso a la g o no tuviese acceso a la y y a la x, podría encontrar la x de t como, esta es operación de aquí, la convolución, como la convolución de mi señal de entrada en el tiempo por la g de t, que es la antitransformada de la g de s. ¿Vale? Bueno, pues la expresión que a mí me interesa analizar es la x de t, la respuesta temporal. En el caso concreto, en este ejemplo, de que I de s sea un escalón, sabremos que la x de s es la función de transferencia por el escalón, y si descompongo fracciones simples tengo esto, y si transformo tengo esta expresión. Esta es la respuesta temporal. Mi objetivo es analizar esto, sin hacer este paso, sin hacer este proceso de antitransformar. Hay algo importante que hay que destacar ahora, un concepto que hay que dar. Bueno, esta es la gráfica de esta función, ¿vale? Fijaros que tenemos ese régimen transitorio que aún no llega a parar si finalmente se queda en el escalón que habíamos puesto en la entrada. Bueno, si cojo esta expresión y me fijo con detalle en ella y la separo de esta manera, me llevo el 1 por un lado y el resto por el otro lado, me encuentro con que cuando el tiempo tiende a infinito, todo esto desaparece. El e elevado a menos 2 infinito es 0, el elevado a menos infinito es 0 y todo esto desaparece. Esta parte que desaparece cuando el tiempo tiende a infinito es lo que denominamos régimen transitorio. Es la parte que aquí estaba funcionando, pero cuando el tiempo ha sido suficientemente grande, no infinito, no hace falta, pero cuando es bastante grande, apenas se nota y no tengo, estas componentes no me están afectando a mi señal. La parte que, sin embargo, cuando el tiempo tiende a infinito prevalece, sería el 1, y esto va a ser el régimen permanente. Fijaros que efectivamente cuando el tiempo tiende a infinito, en este caso, en este sistema, el valor final de esto vale 1. Mi régimen permanente vale 1. Entonces, de la respuesta temporal de un sistema tenemos dos partes. Un régimen o una parte que es el régimen transitorio, que es lo que se anula cuando el tiempo tiende a infinito, y otra que es el régimen permanente, que es lo que prevalece cuando el tiempo tiende a infinito. En todo esto hay que hacer una llamada de atención importante, bastante importante. Después volveré sobre ella e insistiré. Y es que para eso tiene que haber una parte que se anule cuando el tiempo tiende a infinito. Si en lugar de anularse, aquí tuviésemos un más t y esto tendiese a infinito, no habría permanente tampoco, porque iría a infinito cada vez más y más y más, y no tendríamos un término que se queda estabilizado cuando el tiempo, que se queda constante cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, por darle formalidad, tenemos el régimen permanente y el régimen transitorio. Primero, ¿qué vamos a decir? Si el sistema es estable, importante. Podemos hablar de esto si el sistema es estable. Entonces, si el sistema es estable, vamos a determinar la parte régimen permanente, transitorio, también os dejo ya el nombre, la respuesta, la componente dinámica, es la parte de la respuesta temporal que desaparece cuando el tiempo tiende a infinito. Aquí está puesto de una manera formal, es la parte de la respuesta que se hace cero cuando el tiempo tiende a infinito. Y por otro lado, el régimen permanente es la parte de la respuesta que prevalece cuando el tiempo tiende a infinito.
si el sistema es estable. Si no, esta parte no desaparece y todo sería una respuesta. Y no podríamos hablar de transitorio y permanente. Entonces, si el sistema es inestable, no se puede hablar de régimen permanente ni transitorio. Está en amarillo, es importante. Un sistema inestable no puedes decir el régimen permanente es tal o es cual. Es inestable y ahí nos quedamos, sin distinguir régimen permanente y transitorio. Bien. Bueno, estas dos partes de la respuesta temporal de los sistemas estables me dan lugar a que cuando yo haga un análisis de un sistema, me fije por separado en cada una. Lo primero que haré cuando haga análisis temporal de un sistema es fijarme en la estabilidad. Miraré si es estable o no es estable, o es inestable. Tendré que definir estabilidad, lo veremos en el siguiente vídeo. Suponiendo el sistema estable, hablaré y analizaré el régimen permanente y diré cosas de ese régimen permanente en cuánto se ha quedado. Si era un escalón, ¿cuánto fue el escalón final? ¿Era 1 o era 0,01? Si era una rampa, ¿cuál era la pendiente de la rampa? ¿Era también 1 o se ha quedado una rampa de otra pendiente? Y por otro lado hablaré del régimen transitorio. Y diré, bueno, ¿cuánto tiempo ha tardado en alcanzar esa parte permanente? ¿Cuándo dejó de oscilar mi respuesta y se queda ya un escalón? ¿Cuánto sobreosciló? ¿Sobrepasó mucho el valor final? ¿O no lo sobrepasó nada y fue despacito hasta el valor final? Esos serán detalles en los que me fijaré cuando hable del régimen transitorio. Cuando avancemos y hagamos análisis temporal de un sistema, nos fijaremos en cómo es la parte permanente y la parte transitoria. Bueno, pues hasta aquí esta primera lección introductoria. En la siguiente vamos a hablar de estabilidad.